Bueno, a continuación voy a explicar el circuito integrado de conmutación para un BJT y un MOSFET, el cual consiste en un potenciómetro de 1K, donde este pasa a un integrado TL494, que es un dispositivo requerido en la construcción de un circuito de control PWM. Bueno, el potenciómetro pasa al pin 3 y al pin 14. Del pin 4 y el pin 7 van a tierra. Del pin 5 va un condensador de 574 nanofaradios y este a tierra. Del pin 6 va una resistencia de 10 ohmios y esta va a tierra. El pin 8 iría a voltaje y el pin 12 y el pin 11 también irían a los 12 voltios. Del pin 10 y 9 van en puente y este sale una señal a una resistencia de 50 ohmios, de la cual va otra resistencia que va a tierra de 1K. De este circuito, de esta pasa a un circuito de conmutación integrado con buffer totem pole, donde va una resistencia también de 10 ohmios que entra a la base del BJT, que este es un BJT TIP 41C. Del emisor de este transistor va a tierra y el colector de este iría y el colector de este pasa a los transistores Q1 y Q2, donde Q1 es un transistor NPN 2N2222. La señal entra por la base, pero esta tiene una resistencia de 33 ohmios que va en paralelo con la base, con el colector. Va en paralelo con la base y el colector. Y el colector va a voltaje. Del emisor BJT también va una señal a la base del otro transistor, pero este es un PNP 2N 3906 que vendría siendo Q2, donde el colector va a tierra y el emisor va conectado con el emisor de Q1, y esta dicha conexión sale la señal al gate. Aquí no se ve muy bien el cablecito, pero ahí está. De esta sale al gate de un MOSFET que es este es el IRF 530, donde el drain
va a tierra y el source a la carga de 100 ohmios. Bueno, soy Javier Sebastián Morales Solano. A mí me correspondieron observaciones y conclusión del circuito de control integrado para conmutación de BJT y MOSFET de potencia. Observaciones. En el circuito se observa a partir de la señal PWM generada por el circuito integrado, donde se puede determinar la frecuencia que proveerá la señal de salida, y esta se dirigirá a otro circuito al cual determinará la conmutación del dispositivo semiconductor requerido para la conversión de tensión continua a tensión continua, DC a DC. Al variar el capacitor en el circuito integrado generador de PWM, este es capaz de variar la frecuencia en donde a menor valor del capacitor, más frecuencia obtenida, siempre y cuando mantengamos constante su resistencia. Conclusión. Se concluye mediante el control de BJTs y MOSFETs, uno activándose por corriente y el otro por tensión, donde se aplican los respectivos controles determinados a partir del análisis del circuito, donde al emplearse herramientas del cálculo y análisis de circuitos, se logra determinar la frecuencia de conmutación a la que trabajarán, siempre y cuando se especifique el ciclo útil de la señal PWM entrante en el circuito de control. Buenos días, soy Brian Morales. Voy a presentar la simulación del circuito BJT y MOSFET. Y bueno, en primer lugar, acá tenemos un potenciómetro, el cual es el que nos ayuda para variar el ancho de pulso de nuestra señal PWM en este primer circuito que tenemos. Los cálculos obtenidos para hallar la resistencia del capacitor, o sea, el valor de la resistencia y el valor de este capacitor, son para imprimir la señal o la frecuencia que nosotros deseemos. Estos datos se hallan en la gráfica oscilador de frecuencia y variación de frecuencia. Pasando al siguiente circuito, que está conectada, su entrada está conectada a la salida de la señal PWM. Tenemos lo siguiente: cuando la entrada es de tipo alto, o sea, de la señal PWM, con el buffer totem pole, el transistor conmutará en lazo cerrado, es decir, en modo on. Esto conlleva a que el MOSFET no esté funcionando o que esté en estado off. Cuando la señal PWM entrante es low o baja, el primer transistor está en lazo abierto, lo que conlleva a que no permite el paso de energía al MOSFET, y esto que no pase, que no haya flujo de energía a la carga. Esto conlleva a que el segundo transistor pase conmute a lazo cerrado y permita el flujo de energía del MOSFET.